Estaba yo aquí ligando con Marlaska y Rendueles. Me habéis pillado. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué vas a hacer, Marlaska? Una foto. No puede ser. Sí, ya verás. Bueno, no podré ponerme nunca más esto que me he puesto, Ya. porque, claro... Bueno, y ahora va y la cuelga, como si lo viera. Eso es. ¿Sois de pueblo vosotros? ¿Por lo de la foto? No, por lo de Aquarius. Yo soy de Gijón, pero tengo un pueblo preferido en Llanes. Sí, porque se llama La Borbolla. Ah, La Borbolla vale, pero Gijón no, Yo soy de esos madrileños que siempre han querido tener pueblo y nunca hemos tenido. Pobrecito, Ya, ya. tú eres el objeto ideal, el objetivo, quiero decir, y el objeto de deseo de esta campaña de Aquarius. Les cuento, como hay muchos pueblos buenos sin gente y mucha gente que desearía tener un pueblito propio, Aquarius echa una mano para remediarlo. O sea, que todas las personas que no tienen pueblo puedan ser adoptadas por uno y que todos los pueblos que tienen poca gente pues llenen de vida sus calles. El que no tenga pueblo, que entre en la web de laeraaquarius.com, laeraaquarius.com, así todo junto. Y bueno, usted verá que puede escoger entre, hay un montón de pueblos de toda España, del este, del oeste, del norte, del sur, del centro, de todas partes, y se puede dejar adoptar por un pueblito que verá que le hará un gesto, un detalle, le invitará a esto, a lo otro, bueno, ya verán, ustedes entren y averigüen. Aquarius pone en contacto a gente que necesita pueblo con pueblos que necesitan gente. Vamos a empezar rápido a ver si no tiene tiempo Marlaska de colgar la foto. Más malo. Bueno, el espionaje. Por ejemplo, a la hermana de la princesa Leticia. Pero no solamente a ella. Ahí hay 3.000 españoles más. ¿Cómo lo han hecho? Pues miren. Policías municipales, nacionales, Mossos de Escuadra, guardias civiles, funcionarios de Hacienda, de la Seguridad Social, del INEM, abogados, altos cargos de multinacionales, un montón de detectives privados, así hasta 189 indeseables que están imputados en la operación Pitiusa de la policía. ¿Qué han descubierto? Pues una trama enorme de compraventa de datos privados, íntimos y protegidos de esas miles de personas. Algunas son famosas e influyentes y otros, pues, españolitos de a pie. Pero lo mismo, la misma cuota, imagino, era para unos que para otros. Bueno, se lo contamos, porque a mí me ha escandalizado muchísimo esto. Es la mayor red de tráfico de datos descubierta nunca en España. Han estado 1 año y medio investigando la policía. ¿Cómo arrancó la operación Pitiusa? A principios del año pasado, un grupo de detectives privados avisa a la policía de que hay un antiguo colega que está vendiendo datos oficiales y datos protegidos. Los agentes de la Unidad de Seguridad Privada de Barcelona comprueban entonces que este pájaro gana dinero, mucho dinero, por ejemplo, informando sobre matrículas de coches de algunas personas, sobre los datos del DNI, si una persona tiene antecedentes penales o no. El pájaro era Sergio Córcoles, un antiguo detective privado que ahora trabajaba además como policía municipal en Santa María de Palautordera, un pueblo de unos 9.000 habitantes cerquita de Barcelona. Sí, hay mucha gente de Barcelona que trabaja en Barcelona que vive en ese pueblecito. Bueno, o sea que gracias a ser policía local, este detective podía mirar en las bases de datos cualquier información privada y protegida de cualquier persona que se le encargase. Gracias a eso, a su condición de policía local, pero también a que tenía colaboradores que eran guardias civiles, Mossos de Escuadra, otros policías locales como él en otros lugares de España, que también miraban esos datos en las bases informatizadas que tienen estos cuerpos, ¿no? El caso es que la policía se pone a vigilar a Córcoles, interviene su teléfono con autorización judicial y graba cómo entrega, por ejemplo, sobres a varios detectives privados, cómo entrega esos sobres con dinero presuntamente, a los que antes había llamado por teléfono pidiéndoles datos de uno o de otro ciudadano. Bueno, así es como arranca la operación Pitiusa. Lo que no sé es por qué le pusieron Pitiusa. Siempre hay una razón para los nombres. Sergio Córcoles, que es el primero sospechoso, el objetivo en argot policial, se acababa justo cuando empiezan a investigarlo, se acababa de comprar una casa en Ibiza, en la isla Pitiusa, la isla Entre Pinos, posiblemente gracias a los ingresos extra que tenía como detective pirata. Claro. Bueno, o sea, tenemos a un policía local que consigue y vende datos personales de ciudadanos inocentes y ajenos a esta práctica, pero también tenemos que no es el único, porque, como hemos dicho, hay 189 detenidos. O sea, era una red muy grande que trabajaba y abarcaba toda España casi, ¿no?
Eso es, los investigadores que han desentrañado esta gigantesca tela de araña, y además es una estructura en forma de tela de araña, no es una pirámide con su cúspide, sino que es una tela de araña que ocupa, que se extiende de manera Trabajan horizontal, en red, ¿no? vamos. Eso es. Han descubierto que esta gente tenía muchísima presencia en Madrid y en Barcelona, sobre todo, pero que funcionaba en todo el territorio, en todo el país. Hay detenidos, por ejemplo, en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en el País Vasco, en las dos Castillas, en Aragón, en Andalucía, en Valencia y en Tarragona, ¿no? Lo comparan con eso, con una telaraña, porque no hay un jefe único, no hay un capo y tampoco hay una fuente única de información, sino que hay decenas de funcionarios que traficaron con los datos íntimos de miles de españoles. Por ejemplo, en el INEM de Badalona, en la provincia de Barcelona, 4 funcionarios que fueron detenidos conseguían lo que llamaban ellos empanadillas o galletas, que eran los expedientes reservados de personas inscritas en el servicio de empleo. Empanadilla o galleta se Sí. llama esto, mira qué bien. Una de las detenidas ahí en el INEM de Badalona es Mercedes Gómez, que fue cuñada del que es ahora ministro del Interior, Jorge Fernández, Uy. y que también fue detenida, como digo, en la operación. En las grabaciones del sumario, algunos de estos funcionarios corruptos, en este caso serían del INEM, presumen de poder sacar datos privados de 3.000 españoles cada mes. 3.000 al mes. Sí. O sea, con darle un par de teclas de un ordenador, ya estaba. Y lo hacían por dinero, se supone. ¿Cuánto podía ganar uno de estos funcionarios topos, incluida la cuñada del ministro de Interior, por vender datos de los ciudadanos? Bueno, ¿y qué clase de datos eran, claro? Bueno, pues algunos pasaban gratis, por ejemplo, datos de matrículas de coches de ciudadanos o de multas a los detectives privados que eran amiguetes, ¿no? Esto era de manera, bueno, pues por amistad. Pero la mayoría, lo cierto es que sí que cobraban. De hecho, por ejemplo, a un funcionario jubilado del Ministerio de Hacienda, que seguía teniendo sus contactos y que fue detenido en la operación, la policía, los policías que registraron su domicilio, le encontraron 100.000 euros en metálico, en billetes uno detrás de otro, Caray. que estaban escondidos en viejas cajas de cintas de vídeo. Las tarifas eran muy variadas. Lo más barato, por ejemplo, era conocer los datos del DNI de una persona, que valía unos 40 euros. Tener acceso a un informe médico confidencial de un ciudadano ya valía 800 euros. Un informe completo, por ejemplo, sobre ti, de la Seguridad Social, Calla, con calla. todo lo que haya de Julia Otero, costaba 5.000 euros, aunque suponemos que sobre Julia Otero sería algo más caro. Ya. Y algo más podía valer conocer el estado de las cuentas corrientes que una persona tiene en un banco. La copia de la declaración de la renta completa de un ciudadano se vendía, por ejemplo, a 30.000 euros. Y la joya más cara, por la que se pagaban hasta 50.000 euros, era conseguir la copia del documento 347 de una empresa. Atención, vamos a contarles ahora qué documento es ese. Los que tienen empresa lo saben perfectamente. El documento 347 vale mucho. ¿Por qué? Pues es una parte del impuesto de sociedades llamada actividad económica, en la que cualquier compañía, cualquier empresa, incluye todos sus clientes a los que han facturado más de 3.000 euros en un año. Pensemos, por ejemplo, en una empresa que quiere conocer el estado de otra, ¿no? Que está interesándose por conocer el estado de otra empresa, de la competencia, o porque quiere comprarla o fusionarse con ella y quiere saber exactamente en qué estado se encuentra esa compañía, ¿no? O simplemente para saber cómo le van las cosas o qué buenos clientes tiene y que se le pueden arrebatar, ¿no? Bueno, pues con ese papel confidencial, con ese documento 347 de la agencia tributaria, y en teoría privadísimo, lo que tiene la compañía que lo solicita es una radiografía exacta, con todo detalle, con la que luego puede trabajar, con la que puede comerciar o incluso con la que puede chantajear. a ¡Qué esa empresa. suciedad! Claro que este es el territorio negro, ya sé que no se puede esperar otra cosa, pero... O sea que por 5.000 euros esta gente tenía toda la vida laboral de una persona, todos los datos que hay de ella en la Seguridad Social. Bueno, eso fue lo que intentaron hacer con Telma Ortiz. A lo mejor ahora entendemos un poco mejor en su momento cuando puso la demanda, ¿verdad? Que todo el mundo se le tiró encima. O sea, la hermana de la princesa de Asturias ha sido investigada, lo contasteis la semana pasada en Interview, y creo que se montó un escandalazo. Eso es, alguien, luego hablaremos de los clientes, los que pagaban en esta historia, encargó conseguir la vida laboral de Telma Ortiz Rocasolano a una agencia de detectives y esta contactó con una funcionaria acusada ahora en la operación Pitiusa. Caray. La idea era, suponemos, tener material contra Telma, no iba a ser para hacerle un favor, claro, que había sido contratada en 2009 con alguna polémica por el Ayuntamiento de Barcelona como subdirectora de proyectos de relaciones internacionales y con un sueldo de casi 55.000 euros. Oye, ¿y quién fue el que encargó ese trabajo de espionaje de Telma Ortiz Rocasolano? ¿Y cuánto pagó por ello, si es que lo sabemos? No se sabe cuánto se pagó, o no lo sabemos nosotros, desde luego. Sí parece, desde luego, que el cliente de la agencia de detectives que quería hurgar en la vida de Telma Ortiz estaba muy vinculado con el mundo de la prensa del corazón, ¿eh? Era una persona... Acabáramos. Un detective Sí. que le hacía servicios de tipo de prensa. La idea, parece, era conseguir datos sobre su currículum, el de Telma, para difundirlos luego en algún programa de televisión que desde luego no iba a tratar demasiado bien a Telma, Claro. ni por extensión a su hermana Leticia Ortiz, princesa de Asturias. Pues así están las cosas. Con esas armas se está jugando, o juegan algunos como mínimo en España. Y nos parecía algo muy extravagante, ¿verdad? Y muy lejano lo del escándalo de Inglaterra, donde por encargo de un periódico del señor Murdoch se llegó
se contó mucho aquí en su momento, se llegó a pinchar el buzón de voz de una niña desaparecida. O sea, aquí no hemos llegado a tanto de momento, o que se sepa. Y a borrarle los mensajes, haciendo que la familia creía que estaba viva la niña, claro. Horrendo. No, pero de momento aquí no hemos llegado a tanto, pero sí es cierto que determinado periodismo de investigación, al igual que en Inglaterra, a veces consiste simplemente en pagar a un detective privado porque consiga datos como sea, ¿no? Me lo temía también, sí. Con todos los riesgos que esto entraña. En nuestro caso, la policía tiene ahora ya 70 discos duros con todos los datos de los clientes y los encargos de muchas agencias de detectives del país. Y si esos datos se incluyen en el sumario, seguro que encontraremos alguna sorpresa. Habrá más sorpresas que irán saliendo. O sea que es posible que no se incluyan, o bueno, o que alguien está intentando que no se incluyan. En fin, vamos al otro espiado famoso por esta trama. El otro espiado, además de la hermana de la princesa de Asturias, es Ignacio López del Hierro, más conocido por ser el marido de Dolores de Cospedal, la número 2 del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha. Bueno, ¿quién intenta espiar y para qué al marido de la señora de Cospedal? Pues la agencia que hizo este trabajo fue Vertex Consultants, que es una de las más prestigiosas y caras compañías de detectives de Barcelona. Su cliente, el que encargó el trabajo, fue Marcos de Pedro, consejero delegado en España de Neoris Internacional, una empresa de ingeniería informática con dueños y capital en su inmensa mayoría de mexicano. Esta empresa, Neoris, iba a fusionarse o a ser absorbida por Amper, otra multinacional del sector. Y el ejecutivo, Marcos de Pedro, no se fiaba y ordenó grabar una comida de varios directivos en un restaurante de Madrid, en la calle Ayala, para conocer sus intenciones. Bien, y entre esos ejecutivos a los que había que grabar estaba el marido de la señora Cospedal. ¿Esa comida se grabó finalmente? Sí, sí, tanto. ¿Y cómo se hace eso? Primero aclaremos, con unos micrófonos que se llaman direccionales, Primero aclaremos que el marido de Dolores de Cospedal asesoraba a las dos empresas, es decir, las dos empresas que se andaban tanteando, y se iba a llevar una comisión millonaria si todo terminaba bien, un poco y salvando algunas distancias al estilo de lo que hacía Richard Gere en Pretty Woman, ¿no? Ya, eso es el marido de... Vale, pero, en su trabajo. Sí, bueno, salvando grandes distancias y océanos, ¿no? Entre Richard Gere y... Bien, total, que don Ignacio López de Hierro fue espiado, ¿no? Eso sí. La comida espiada, vigilada, digamos, se celebró el día 19 de septiembre en el restaurante Ten con Ten, en la calle Ayala, en el barrio de Salamanca, en Madrid. Dos mujeres detectives se sentaron en la mesa de al lado, donde comían el señor López del Hierro y otros ejecutivos, y con un micrófono direccional grabaron todo lo que se dijo en esa mesa, en esa comida. La policía tenía intervenido el teléfono del detective y grabó el encargo, los preparativos, y hasta encontró luego la cinta de esa grabación donde se reproduce, digamos, esa comida entera. Fue un trabajo que pudo costar entre 15 y 20.000 euros más o menos. Claro, pero todo esto lo hemos sabido en parte porque ya estaban siendo investigados en ese momento, ¿no? Un trabajo que acabó mal, porque la esencia de la labor del espionaje es que no se sepa que existe, y en este caso, pues ya estaban, ¿cómo se llama? ¿Mordidos? Mordidos. Mordida. Al final de curso examen. Verás tú, acabaría hablando como un kinky. Bueno, ¿qué más? Momento, no. No, como los buenos, como los buenos, eso es. Como los buenos. La historia acabó muy mal y el directivo que encargó el trabajo, el directivo de Neoris, que se llama Marcos de Pedro, fue despedido de la multinacional mexicana. Y el detective que lo hizo, Juan Manuel Olivera, fue detenido, su despacho registrado. El señor López del Hierro, la víctima de esta historia, recibió las disculpas del jefe de la empresa mexicana, que le comentó que todo había sido una iniciativa disparatada de su hombre de confianza en España. O sea, que es que además era un ejecutivo, un alto ejecutivo, ¿eh? O sea, no es un mindundi, es un... Bueno, qué vergüenza. Hablamos de espionaje económico y cómo se quedaría el marido de la señora de Cospedal el día que le llaman para decírselo. Es que imagínense. Bueno, espionaje económico de alto nivel. Hay otras grandes multinacionales, como por ejemplo DuPont, que también se han visto salpicadas en asuntos aún mucho más feos. Como por ejemplo, fíjense, chantajear a algunos empleados. Sí, José Luis Badía, un abogado, jefe de la asesoría jurídica de DuPont Ibérica, que es una multinacional dedicada a la biotecnología y a la agricultura, fue otra de las personas detenidas en la operación Pitiusa. Él concretamente, Badía, está acusado por recurrir a uno de los detectives privados implicados para conseguir despedir un poco más barato a 4 empleados de esa compañía de DuPont Ibérica. Y se preguntarán ustedes, ¿cómo que despedir más barato? ¿Eso cómo se hace? ¿Qué hizo el detective? Pues pinchar los correos electrónicos, los mails personales de los 4 empleados de la DuPont que estaban sentenciados, digamos, ¿no? Así se obtuvo información de su vida privada en busca de trapos sucios para apretarles y para conseguir que aceptaran irse de la empresa por menos dinero del que les correspondería, ¿no? Hablamos de la etapa anterior a las reformas laborales de Zapatero y de Rajoy, claro. Ya. Era más difícil despedir. Era más difícil despedir. Ahora ya no habría que tomarse tantas molestias. Con la reforma ya basta. En esta operación han sido arrestados muchos detectives, pero muchas veces nos habéis contado que los investigadores privados
también es verdad que han dado grandes servicios a la policía. O sea, lo cortés no quita lo valiente. Por supuesto que sí. Mira, por ejemplo, uno de los detenidos en Barcelona, sin ir más lejos, acaba hace muy poquito de ayudar a los Mossos d'Esquadra a esclarecer la desaparición de 2 personas, presuntamente asesinadas, por un señor que se llama Ramón Lasso y que está en prisión ahora mismo. Ese mismo detective ya aclaró otros crímenes en el pasado, ayudando a la policía. Hay incluso un protocolo de colaboración que se llama la Red Azul, que lo que hace es bendecir esa cooperación entre detectives y policías. Fija los protocolos de colaboración. Y aquí hemos contado muchísimas veces, muchísimos casos en los que los investigadores privados han sido decisivos, por ejemplo, a la hora de desentrañar complicados entramados societarios o financieros, o incluso para encontrar fugitivos. Y en esta trama, que parece casi de película, porque lo que nos contáis hoy lo hemos visto en muchas películas, pero nos parece imposible que esté ocurriendo aquí, que haya 2 tipas sentadas en una mesa grabando una conversación y que sea, bueno, todo lo que hemos escuchado hoy. Decía que parece casi de película, pero no falta un espía de verdad, de los profesionales, ¿no? Nos gusta mucho la historia de este hombre, de Matías Bevilacqua, que comparte apellido con el guardia civil protagonista de varias novelas de Lorenzo Silva. En la vida real, este Matías Bevilacqua era el hacker del grupo Pitiusa, un experto informático capaz de piratear el correo electrónico casi de cualquiera y que fue detenido en esta operación, aunque por poco tiempo, porque fueron muy pronto a rescatarlo. Por poco tiempo, pero ¿era un hacker o no era un hacker? Era muy buen hacker, era un ingeniero informático con unos conocimientos brutales de la materia. Por ejemplo, en el sumario consta que pinchó por encargo de la red el correo de un directivo de Minas de Río Tinto. El cliente quería saber si este alto ejecutivo estaba dando trato de favor a Martín Berasategui, al chef, al que daba bastantes contratos, ¿no? En casa de Bevilacqua, de este informático, de este hacker, la policía halló 280.000 euros en metálico. En metálico, ya es una cifra, ¿eh? La cosa se complicó porque cuando fue arrestado, Bevilacqua ya dijo a los policías que ese dinero era fruto de su trabajo para el Ministerio de Defensa, que hacía trabajos delicados, sensibles, como dicen ellos, para los servicios de inteligencia españoles, para el CNI, al fin y al cabo. Para el CNI. ¿Y me vais a decir que un misterioso hombre de los servicios secretos fue allí y sacó a este hombre, a este hacker del calabozo? Eso es. No, sí. no. Pero esto Bevilacqua, pasa en las novelas, no pasa aquí. Bevilacqua, cuando estaba detenido, dio a los policías que se lo llevaban un número de teléfono móvil y el nombre en clave del oficial del enlace del espionaje español, del CNI, para el que trabajaba, dijo que era un tal Don Aquiles. Y ese Don Aquiles, sea cual sea su nombre real, se identificó luego como un alto cargo del espionaje español y respaldó la versión de Bevilacqua. El hacker es un colaborador leal, parece, del espionaje español, aunque hacía algunos trabajos extra en sus ratos libres. Bevilacqua está ya en libertad y hasta ha pedido que se le devuelva el dinero que se encontró en su casa, lo que de momento y hasta donde nosotros sabemos no ha conseguido. Por favor, pero es que me parece muy fuerte. Bueno, hemos repasado los casos más mediáticos, con gente importante mezclada, pero la mayoría de las víctimas de esta trama de tráfico de datos, miles de personas, recordemos que son gente anónima, no todos son ni el marido de la señora de Cospedal ni la hermana de la princesa de Asturias, ¿no? La inmensa mayoría son precisamente eso, gente anónima, ¿no? Hay muchos encargos contratados a por lo los mejor, detectives. perdóname, igual hay gente que nos está escuchando que ha sido uno de ellos sí, y aún duda, no lo sabe, o igual no se llega a enterar nunca. Cierto. Hay muchos encargos, te decía, contratados a los detectives que vienen de empresas aseguradoras, ¿no? En España, ya lo hemos contado aquí alguna vez, somos campeones en absentismo laboral y hay muchos detectives privados que ganan mucho dinero comprobando si esas enfermedades o dolores del trabajador de baja son reales o fingidas, ¿no? Por ejemplo, se sigue al enfermo, se le graba en vídeo haciendo footing, por ejemplo, cuando está de baja, pero esta red eliminaba todo ese engorro directamente. Claro, ya no necesitaban hacer trabajo de calle, tronchar, como decís vosotros, que traducido quiere decir vigilar, hacer guardias a ese trabajador que está de baja, ya no hace falta, ¿no? Claro, es menos trabajo. Una llamada bastaba aquí en esta red para conseguir el informe médico confidencial del trabajador y saber así todas las dolencias reales que tenía, claro. Sus visitas a su médico de cabecera, al especialista, los resultados de las pruebas, y así se hizo con una mujer de Canarias de la que, como ella no lo sabe aún, no vamos a dar el nombre. Ah, ella no lo sabe. No. Bueno, es una trabajadora de una isla canaria que fue espiada por encargo de la empresa aseguradora que le pagaba la baja laboral, ¿no? ¿Qué le ocurrió a esta señora? Bueno, pues la señora estaba de baja por una lesión en una rodilla y la aseguradora desconfió y le encargó a un detective privado el trabajo de comprobarlo, un detective de la comarca de Osona, en Barcelona. Y lo que hizo el detective fue tan sencillo como lo siguiente. Llamó por teléfono al centro de salud donde atendían a la mujer, puso acento canario, así tipo Aneima León, que lo haría mucho mejor que yo, y dijo: hola, soy el doctor X, que atendió a la doña X en la isla de La Palma. Necesito el informe médico. Y bingo, y se lo dieron. ¿Y se lo dieron? Sí. Pero tan fácil es. Bueno, bien, no sé si esa señora estará escuchando o no, se va a enterar por nosotros, se puede deducir que es ella de la que hablamos, pero bueno, también hay abogados y empleados de banco acusados en esta red. Claro, es que al final, ¿en quién vamos a confiar? Si hay polis, hay detectives y ahora
abogados y empleados de banco. Bueno, los empleados de banco, ¿qué hacían? Varios abogados Sí. utilizaban estos detectives para conseguir muy rápidamente datos para los juicios, ¿no? Y en la mayor parte de las veces eran procesos de divorcio en los que los detectives buscaban los datos del dinero exacto de uno de los dos cónyuges para saber cuánto se podía pedir de pensión, cómo se podía llegar a la manutención, lo que se reclamaría, etcétera. Y en cuanto a los bancos, a los empleados, algunos vendían a los detectives directamente el estado de las cuentas corrientes de las personas investigadas. Bien, ¿y qué les puede ocurrir a estas personas, a los que estaban traficando con datos privados? Me gustaría saberlo, porque ahora me diréis que nada. Sí, no, eso es un delito que contempla el Código Penal, un delito de descubrimiento y revelación de secretos que está recogido en el artículo 197 del Código Penal, que se castiga con penas de entre 1 y 4 años de cárcel. Pues Poca cosa. muy poca cosa, francamente. Antes habéis dicho que la policía está repasando, fíjense, 70 discos duros de detectives con clientes y encargos de todo tipo. O sea que va a haber más operación Pitiusa, tendremos muchas más sorpresas. Lo que no sé es si todos los que han sido investigados acabarán por saberlo o puede que el secreto se quede en la policía. Ojalá que todos esos datos, esos libros de clientes, como les llaman, se incluyan en el sumario. No olvidemos que en otros casos y por otros motivos, en los últimos años, detectives privados han investigado, por ejemplo, al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a varios futbolistas del Real Madrid, como Sergio Ramos, del Barça, como Piqué, al propio expresidente del Real Madrid, como Ramón Calderón. O sea que si esos libros entran en el sumario y los miramos, seguro que da para... Pero para yo otro creo que no, yo creo que finalmente no van a incluirse todos esos libros, porque es cierto que hay información sensible y que podría... En el momento que entra en un juzgado Claro, puede filtrarse, ¿no? Claro, entonces, o se hace una pieza separada secreta, que puede ser, como se ha hecho en otras ocasiones, o seguramente ni siquiera entrará en el sumario. Lola Gracia nos dice en Twitter, territorio basurilla hoy. ¿Cuánta gente indeseable por el mundo? Bueno, la verdad es que siempre hacemos un poco de basura, pero en el buen sentido, ¿eh? Gracias por la verdad que nos toca. Bueno, Radio basura. Está bien. que no es lo mismo, ¿eh? O sea, hablar... Gran éxito de tu foto, que lo sepas. Sí. Que eso no lo Pero tienes tú estás controlando el Twitter. No, lo acabo de ver, gran éxito Por de tu foto. favor. ¿Cómo sois? La semana que viene, ¿de qué hablamos? ¿Lo sabéis ya o tenéis que consultarlo con...? No, porque nos han dicho que nos quedan 3 hasta vacaciones y vamos a buscar alguna cosa así especial. En 3 semanas hacemos el 200, Vamos en por ello. cierto, el territorio negro 200. ¿200 ya? Sí. Madre mía, 200 semanas y las que nos quedan, ¿eh? Vale, gracias. Porque- Acabamos de renovar la temporada. Es un compromiso. Es un compromiso formal en toda regla. Mantén esta grabación, guárdala por ahí. Como prueba, ¿no? Bien, ahí lo dejamos.